Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy estimadas, estimados asistentes a este encuentro, a este foro de reflexión, de análisis, de propuesta, al que nos convoca la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra. Quiero agradecer en primer lugar a sus integrantes y en especial a mi amigo don Fernando Guzmán por la invitación que me ha hecho para participar en este evento, cosa que hago con mucho gusto. Bueno, hay dos retos iniciales, más poderosos que los de la modernidad y la transición. Poder sostener en 20 minutos algunos puntos que les resulten valiosos y hacerlo con éxito para que no nos venza el sopor después de comer. Así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Miren, en primer lugar, a mí me parece fundamental que pensando en la agenda por el presente y el futuro de México, la de la modernidad, sea una fundación inspirada en Miguel Palomar y Vizcarra la que nos convoque, porque no se puede construir una agenda de presente y de futuro sin referentes de identidad. Y si ustedes revisan el legado de Miguel Palomar y Vizcarra, verán que fue la lucha de un hombre a favor de grandes causas. La familia, con su ley por el bien de la familia, la lucha contra la usura, ahora que hablamos de la reforma financiera, mucho tiene que ver con el sistema de competencia económica y equidad, y también porque defendió las causas de la libertad de educación, reforma educativa hoy, de la libertad religiosa, recientes cambios importantes al marco legal de nuestro país, de tal manera que siendo de ayer es de hoy y de una tremenda actualidad. Voy a enfocar mi intervención desde la perspectiva de la democracia y la transición. Y voy a citar a un político, académico, humanista latinoamericano, Arístides Calvani, que en esa lucha en Venezuela por instaurar y promover la democracia desde una perspectiva social cristiana, dejó sembrada una idea que me parece adecuada para esta tarde. Donde no exista la democracia, hay que instaurarla. Donde exista, hay que consolidarla. Y donde esté consolidada, hay que perfeccionarla. Y es precisamente el momento que estamos viviendo en México. Los últimos 20 años han sido un tiempo de grandes transformaciones al sistema político mexicano. Desde que en 1997 me incorporé como diputado federal a la primera Cámara, donde ya no había un partido dominante con mayoría absoluta, se han vivido cambios muy profundos, englobados en un proceso que podríamos llamar la transición. Una transición larga, un paso de un sistema con reglas superadas, agotadas, a un nuevo sistema que nos dé mayores y mejores oportunidades a los mexicanos. Ha sido difícil de consolidar. Una transición larga, inconclusa, que presenta varios retos, entre otros el de superar la inmovilidad o la parálisis que se da luego de que a partir del 97 vivimos en un esquema de un sistema con gobierno dividido, que significa que no tiene la mayoría suficiente para impulsar desde el Congreso las reformas y los cambios que adecuen correctamente el sistema jurídico, las grandes reformas estructurales, las transformaciones que necesita el país. De allá a acá hemos batallado. En esos 15 años yo me eché 9 años en el Congreso, 3 como diputado federal, 6 como senador y los últimos 6 como gobernador. Tengo evidencia y experiencia directa para poder transmitirles que en un esquema de gobiernos divididos e incluso minoritarios es necesario privilegiar una agenda de consenso,
de diálogo, de acuerdos, sobre la base de una pluralidad política que hoy prácticamente está instalada en todo el país. Este ha sido el reto y no ha sido sencillo, porque alcanzar acuerdos en este país es un bien escaso, porque han predominado las agendas de corto plazo, las visiones personales de grupo o de partido que han impedido construir una agenda amplia que le dé a las causas como las que ayer defendió Miguel Palomar y Vizcarra y las que a la vuelta de toda la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del presente se han estado exponiendo como la agenda de la modernidad para el país. ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? Acuerdos, capacidad para concretar un pacto nacional de fondo que impulse cambios de gran calado. Los países que lo han logrado han sido exitosos en el tiempo. El caso de España, que es el más citado con los pactos de la Moncloa y las consecuentes reformas constitucionales y de régimen, son un ejemplo que parte de un acuerdo que fue capaz de cohesionar a todas las fuerzas políticas que estaban dispuestas a transitar en la vía democrática y legal. Supuso un entendimiento sobre la base de cuidar el ingreso de las familias, especialmente las más necesitadas, a partir de una regla muy simple: en cualquier acuerdo y negociación no disminuye el ingreso familiar. La Comunidad Económica Europea surgió hace poco más de 50 años con hombres verdaderamente extraordinarios, Adenauer, De Gasperi, entre otros, que fueron capaces de concretar un acuerdo aparentemente económico sobre la base del carbón y el acero, pero que fue la base después de la Segunda Guerra Mundial para poder articular una unión de naciones capaz de impulsar desarrollo económico, político y social. La aportación particularmente de Schaum fue fundamental para consolidar un acuerdo como este. ¿Y qué estamos haciendo en México? Difícilmente hemos concretado acuerdos. Los que yo recuerdo estuvieron asociados a instalar una Cámara plural en el 97, con la unión de todas las fuerzas distintas al gobierno, en este caso al PRI, y que logró superar la resistencia que tenía el gobierno en aquel entonces para aceptar el resultado de las urnas. Un acuerdo de corto plazo importante. El Pacto por México es la última expresión de una voluntad política que busca concretar un acuerdo de gran calado. No es sencillo, hay enorme desconfianza, hay un antecedente que está casi tatuado en la mente y el corazón de los mexicanos que nos hace anteponer cualquier posibilidad de acuerdo a lo que hemos vivido en un tiempo de no acuerdos, o la obstrucción que negó reformas a los dos últimos presidentes del Partido Acción Nacional, o la falta de confianza para reconocer que es posible concretar una serie de cambios que el país necesita. Cambios largamente estudiados en materia social, en materia fiscal, en materia económica, política, de justicia y de seguridad. Estos cambios han estado atorados y lo peor es que si no logramos concretar esta voluntad pactista, veremos cómo se escribe nuevamente un capítulo de una aspiración no concretada. ¿Qué ha sucedido en estos primeros meses, 7 meses del gobierno del presidente Peña? Bueno, sin duda el timbre distintivo, el que ha buscado el gobierno sea su timbre de distinción, ha sido la capacidad para ser parte o para encabezar o para sostener como propio el Pacto por México. Y la verdad es que en su génesis y en sus contenidos, los 95 compromisos originales y los que están en un adendum que se firmó cuando entró en crisis la posibilidad de los primeros acuerdos, es resultado de un diálogo con el gobierno federal y con las fuerzas políticas que perdimos la presidencia y de quien no la alcanzó. Estos 95 compromisos están en la agenda
de los distintos partidos políticos. Forman parte de las aspiraciones y de las propuestas legislativas y de gobierno que han estado por décadas intentando abrirse paso en la agenda pública. Lo que hemos convenido, como integrante del Consejo Rector del Pacto, se los digo, es impulsar esas reformas. Lo que se ha hecho hasta ahora es sacar adelante dos primeras reformas: la constitucional educativa, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones. La que se ha presentado ya es la reforma de competencia económica y la reforma en materia financiera, y las que se están preparando tienen que ver con la energía y tienen que ver con la hacienda pública. ¿De qué depende que se puedan concretar? De que seamos capaces de superar los retos de una transición inconclusa. ¿Cuáles son desde mi punto de vista? En primer lugar, que fracase la agenda de cambio. Que sean más importantes lo que suceda el 7 de julio en las elecciones en 14 estados de la República que lo que tiene que ver con los cambios del país. Que se nos atraviese un tema de coyuntura y que se rompa la posibilidad de un acuerdo capaz de construir una mayoría eficaz en el Congreso. De no hacerlo, cosa que es posible, cuenten desde ahora 6 años más, 21 años, con gobiernos divididos y sin posibilidad de un cambio de fondo. Esto para el país es muy caro. Implica un efecto generacional, implica falta de espacio y oportunidades para lograr impulsar mayor equidad, mayor justicia social, que es lo que el país necesita. Aquí hay un tema entonces de fondo, tiene que ver con valores políticos, es el tema de la esperanza. Una agenda frustrada o largamente dilatada frustra a las generaciones, y una generación frustrada es una generación que fracasa. También es cierto que otro de los retos de esta transición inconclusa, de 4 que voy a mencionar, es la inestabilidad económica internacional y la debilidad del mercado interno. Todas las variables económicas nos indican que nuestro país, cruzando variables contra población, ingreso, inequidad regional y aspiración y desarrollo económico, está en un entorno de debilidad económica, con finanzas sanas, pero con riesgos importantes de que se descuadre el escenario económico. El tercer reto para esa transición inconclusa es la violencia, la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Son temas que tienen que ver con la agenda de seguridad nacional, la agenda de gobernabilidad, la instalación exitosa del nuevo sistema de justicia penal, que solo en 3 estados del país, Morelos es uno de ellos, Chihuahua y Estado de México, se ha logrado instalar en todo el territorio para todos los delitos, y que está sujeta a un cambio que por constitución tiene un periodo de 4 años más, al 2016, para ser concluida con éxito. Y el cuarto reto o riesgo para la transición inconclusa es que predominen, como ha sido hasta ahora, la influencia de los poderes fácticos y los monopolios en el aspecto social, económico o político, que impidan esa agenda de cambio. ¿Cuáles serían las propuestas para una agenda nacional? Miren, no hay país que haya podido impulsar una agenda de transformación exitosa que no haya concluido en la necesidad de un destino común. Si no somos capaces en nuestra generación de asumirnos como una nación con una vocación y un destino común, va a ser muy difícil que las partes absolutamente determinadas por sus agendas particulares, de grupo, de parte, puedan impulsar algo que a una sociedad plural, inequitativa, con distintos niveles de desarrollo y de ingreso, le pueda ser medianamente satisfactoria. Solo una razón poderosa y superior, como el destino común trascendente en torno a ciertos valores que son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestras más profundas aspiraciones, respetando la pluralidad de
una sociedad como la mexicana es lo que puede amalgamar una agenda exitosa de transformación. Segundo, es necesario fortalecer las instituciones, consolidar y perfeccionar nuestra democracia, como citaba Arístides Calvani, para identificarla como la vía y la única forma, la más conveniente para el desarrollo social. Y esto significa que reconozcamos que es necesaria una agenda de consolidación. Ya tenemos una democracia electoral con una buena agenda de credibilidad. A pesar de los defectos de nuestras elecciones, los resultados, los votos se cuentan, los resultados se aceptan, se litigan en los tribunales y al final se tiene un reconocimiento básico de legitimidad de origen, pero no es suficiente. Necesitamos reconocer que esta democracia, en su etapa de democracia electoral, o esta transición que logró la alternancia de primera y de segunda generación y que se mantiene en cierta paz institucional, tiene que consolidar esa democracia a riesgo de que quede atrapada en la inestabilidad social o la debilidad de las instituciones. Es necesario asumir la agenda de la gobernabilidad en el combate a la corrupción y a la impunidad y al Estado de Derecho, fortalecer a la sociedad desde la familia y la participación ciudadana, en mi opinión, especialmente fortaleciendo en esta siguiente etapa a los municipios. Es necesario identificar también que es la educación de calidad y la formación en valores a niños y jóvenes lo que verdaderamente puede hacer la diferencia. No al estilo de las naciones economicistas y que buscan solo una eficiencia en lo educativo, incluso técnica, que no es deleznable, pero no suficiente, como la coreana o la de varias naciones asiáticas, sino la educación de calidad que permita que el desarrollo humano de los niños y jóvenes de hoy permitan gestar una mejor sociedad mañana. Y finalmente, es necesario trabajar en la agenda económica, en el orden de la macroeconomía, que hoy ciertamente tiene algunas amenazas, y en el tema de la justicia social, particularmente en el acceso al empleo como fuente de trabajo, de desarrollo para las personas y las familias. En mi opinión, esto es lo que está en juego, esto es lo que está en la agenda, y me parece que profundizando sobre esto a través de una agenda de cambios y transformaciones, podemos lograr que, a pesar de las insuficiencias de las agendas particulares, incluida la del gobierno, el país pueda aspirar a una vida mejor. Muchas gracias.